Buenas tardes, buenos días, queridos amigos y hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio a partir de donde terminamos el pasado jueves, que era un capítulo que, como recordaréis, trataba de las funciones del cuerpo mental en su aspecto de inferior o concreto. Y hoy continúa con el aspecto del control, purificación y educación de ese mismo aspecto de la mente concreta. Mente es una, manas es uno, pero durante la encarnación hay una parte de esa mente que mira hacia aquí abajo, hacia la personalidad, se suele identificar mucho con la personalidad y entonces entramos en conflictos. Pero es parte del proceso de la evolución, así es que no hay que asustarse por ello. Y antes de seguir adelante, como siempre, tengo que hacer un recordatorio que según la Ley de Protección de Datos de este país, quienes no quieran que su imagen aparezca en la grabación que será colgada en YouTube de Bhakti, pueden cerrar su cámara clicando sobre el icono que aparece en sus pantallas. Y quienes quieran recibir los programas que se realizan por la sección española, quiero recalcar que esto solamente sirve para los programas que se realizan por la sección española, no para los que se realizan en la sección americana, en la interamericana, sino para la sección española. Entonces pueden escribir un mail a actividadesvirtuales.ste@gmail.com. En él indican su nombre y apellido, su país, ciudad de residencia, la dirección electrónica y sobre todo el teléfono para que les puedan incluir en este grupo y de esta manera poder recibir los carteles de la programación de diferentes ramas de la sección española. Hoy lo estoy repitiendo mucho porque esta semana nuestra presidenta Magda recibió un pedido de una persona que no conocíamos que le pedía la programación de todas partes, por decirlo así. Y claro, se quedó muy sorprendida y dice, no, yo no te puedo dar nada porque yo no tengo nada. Lo que está colgado por cada sección está colgado en YouTube y hay que entrar a YouTube para ver los vídeos que están colgados. Esto no es para ver los vídeos que están colgados, esto es para recibir los carteles de las siguientes actividades que se van haciendo. Los cuelgan en esta página y se reciben por el teléfono. Y como cada semana os vuelvo a repetir que si alguien necesita ponerse en contacto conmigo para cualquier cuestión puede hacerlo a mi dirección electrónica clarisaelo@gmail.com y los atenderé en todo lo que sea posible. Hay una nueva gema de Oriente del librito de HPB que dice: mantén los ojos abiertos, porque si no, te los abrirá el destino. Mantén los ojos abiertos, porque si no, te los abrirá el destino. Es interesante meditar acerca de esto, estar atento a cada momento y no distraído, no tener nuestra mente distraída por ahí en cosas insignificantes la inmensa mayoría de las veces. Y mientras hacemos unos momentos de silencio para ponernos en situación del trabajo que vamos a realizar juntos, recordemos mantener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón a todos los reinos de la tierra: reino mineral, vegetal, animal,
humano, están también los débicos, pero quienes más necesitan de nosotros son los reinos mencionados. Y formar así pequeños núcleos de fraternidad en muchos lugares de la tierra, sabiendo que están todos conectados entre sí y que forman parte del núcleo de la fraternidad universal. Y ahora vamos a continuar con el capítulo que nos corresponde hoy. Y nos dice Taimni, como en el caso del cuerpo astral, que ya estuvimos estudiando anteriormente, trataremos primero del problema del control del cuerpo mental inferior, en su aspecto de inferior o concreto, porque tanto su purificación como su educación requieren cierto grado de control de sus actividades. Como veremos aquí, existe un gran parecido entre los métodos que se emplean en el tratamiento del cuerpo astral y los que se emplean en el cuerpo mental en su aspecto de inferior, principalmente por lo que se refiere al parecido de su constitución y de sus estrechas relaciones. Por lo tanto, mucho de lo que se ha dicho con relación al tratamiento del cuerpo astral se verá que es aprovechable también para el cuerpo mental inferior o concreto. Para controlar la mente inferior, el primer paso es dar, objetivizarla y separarla así de nuestra conciencia. Bueno, realmente cuando dice separarla así de nuestra conciencia, sabemos que es muy complejo desligarse completamente de la mente, pero tener un cierto principio de detenerse y mirar qué es lo que está pasando en nuestra mente ya cumple con esta idea. Veamos qué es lo que está pasando en nuestra mente para poder reconocer su naturaleza. En realidad, la mayoría de personas cultas han traspasado la etapa de la identificación completa con su cuerpo físico, lo que nos sucede en el caso del salvaje y de las personas semicivilizadas. Bueno, yo dudo mucho de esta afirmación, porque en el mal llamado mundo civilizado, que abarca ahora una amplia gama de países, la inmensa mayoría de las personas que vivimos en ellos estamos muy identificados todavía con el cuerpo físico y sus apetencias y todas las necesidades que se desarrollan a causa de esas apetencias. Pero cada uno ha de observarse y descubrir las suyas. ¿Cómo está funcionando mi propia mente? Vamos a ir viendo qué nos dice. Algunas de estas personas cultas también pueden separarse parcialmente de sus deseos y de sus emociones y son vagamente conscientes del hecho de que ellos no son las emociones y los deseos impulsivos que constantemente les asaltan. Y nosotros podemos pensar, tal como dice aquí, que las personas cultas están por arriba de toda esta situación de ser esclavos de los deseos, pero realmente no es así. Incluso vemos que los propios miembros de la sociedad teosófica o que personas interesadas en el conocimiento de sí mismo plantean las preguntas de ¿y cómo lo hago esto? Porque he leído mucho pero todavía no sé cómo hacerlo. O he ido por años a un psicólogo para superar ciertas cuestiones y todavía no sé cómo hacerlo. Y entonces
Ello nos demuestra que falta mucha teosofía práctica, que en muchas ocasiones tenemos mucha teosofía teórica, pero que no hemos llevado a la práctica con toda la intensidad cuanto pone en nuestras manos la teosofía. Nos da herramientas con las que trabajar. ¿Estamos usando estas herramientas de verdad? Cada uno ha de preguntarse y responderse a sí mismo. Sigue diciéndonos Taimni, pero hay realmente muy pocas personas que puedan separarse de su mente. La mente parece ser una parte de su mismo ser, y cuando se hace un esfuerzo para separarla de la propia conciencia, no parece que se consiga nada. Tan estrecha es esta identificación de la conciencia con su vehículo, el vehículo mental. Y sin embargo, para aquel que desea controlar la mente, ser el dueño de su mente, esta objetivización es absolutamente necesaria. El esfuerzo para controlar la mente, purificarla y fortalecerla, sometiéndola a una disciplina sistemática, hará que gradualmente el estudiante vaya siendo cada vez más consciente de este dualismo entre el controlador y aquello que es controlado. Pero al principio es necesario concentrarse durante algún tiempo observando los movimientos de la mente para adquirir en cierta medida esta capacidad de objetivizarla. Solo entonces se familiarizará con sus tendencias y sus características y aprenderá a desligarse de ellas. Cuando se ha logrado alguna habilidad en este sentido, el estudiante deberá empezar a ejercer un control general sobre las actividades del cuerpo mental inferior. El primer paso es crear la costumbre de hacer todo lo que tenga que hacer a lo largo del día con determinación, lo cual significa no divagar, estar atento a cada cuestión que tenga que realizar a cada momento del día. La mayoría de la gente que empieza a practicar la concentración y la meditación no sabe que los resultados conseguidos por ellos durante el corto periodo de sus ejercicios mentales dependen, en grado máximo, de cómo controlen y utilicen la mente durante el resto del día. Fijémonos bien en la importancia. Dependen en grado máximo de cómo controlen y utilicen la mente durante el resto del día. Muchísima gente medita, un ratito, el que sea, un cuarto de hora, media hora, el que sea, pero luego se lanzan a sus tareas, se lanzan a la calle, se lanzan afuera y viven el resto del día como todos los demás seres que no meditan. No puede dar frutos eso. Sigue diciéndonos Taimni, una persona que permita que su mente divague mientras realiza su trabajo ordinario de cada día, nunca puede conseguir éxito al concentrarse durante el periodo de su meditación, porque la divagación de la mente durante todo el día establece la tendencia a divagar, y esta tendencia no puede ser superada por completo durante el corto espacio de tiempo dedicado a los ejercicios de concentración y de meditación. De manera que tendremos que crear la costumbre de ocuparnos de cada parte del trabajo a medida que se vaya presentando, y concentraremos totalmente nuestra mente al hacerlo,
en lugar de prestarle solo una parte de nuestra atención. Y uno puede estar haciendo una tarea cualquiera y por considerarla no muy importante, tener la mente en otras cosas. Y sabéis que se nos ha dicho, y si estamos pelando la patata, tener la mente con la tarea de pelar la patata. A algunos les parecerá algo insignificante, pero resulta que cualquier tarea debe ser hecha de esta manera. Que el trabajo sea o no sea importante, no importa por lo que a esta tendencia a la divagación se refiere. Así pues, aun cuando podamos estar escribiendo una carta o leyendo un libro o hablando con alguien, se procurará que la mente vaya en una sola dirección. Cuando estamos leyendo un libro, somos capaces de estar concentrados en lo que estamos leyendo e ir con el autor a donde este autor nos lleva. Toda nuestra mente tendrá que estar detrás de toda acción que debamos realizar en el curso normal de nuestra vida. Esta práctica no solo aumentará enormemente la calidad de nuestro trabajo, sino que también establecerá las bases para ese dominio sobre nuestra mente, que es uno de los principales objetivos que cada estudiante práctico del conocimiento de sí mismo debe tener presente. La mayor parte de las personas que tienen la costumbre de dejar vagar la mente se imaginan que la vida resultaría extremadamente aburrida y cansada si tuvieran que dedicar su atención concentrada a cada cosa que hagan. Esta es una falsa apreciación. Aunque esta práctica requiere cierta cantidad de vigilancia y produce una sensación de esfuerzo al principio por falta de costumbre, el hábito de la concentración se va formando gradualmente. De día en día cada vez es mejor y entonces la mente automáticamente se va concentrando en un solo punto al realizarlo todo sin ninguna sensación de esfuerzo. La mente es una criatura de costumbres y es fácil concentrarse una vez que el hábito se ha establecido definitivamente. Al mismo tiempo que ésta, debería emprenderse otra práctica. Esta consiste en el ejercicio de una selección constante por lo que se refiere a los pensamientos que tratan de aposentarse en la mente. Cuando no estamos ocupados en ninguna actividad determinada de la mente, toda clase de pensamientos que están deambulando en la atmósfera mental que nos rodea nos alcanzan y chocan con nuestro cuerpo mental y tienden a producir en él vibraciones responsivas. La investigación clarividente ha demostrado claramente que los pensamientos no son cosas vagas de las cuales lleguemos a ser conscientes en el plano físico, sino que son cosas claras en el plano mental, con formas características y con poderes vibratorios. Y esta es una parte que no se tiene en consideración, muchas veces por falta de conocer que son cosas y que los lanzamos al espacio mental. Y otras veces que aun sabiéndolo intelectualmente, nos olvidamos de ello y seguimos dejando que nuestra mente divague. Cuando alguna de estas formas de pensamiento sacude nuestro cuerpo mental, o cuando las vibraciones que emanan de las formas de pensamiento
chocan con el cuerpo mental, tienden a producir vibraciones análogas y llegan a nuestra conciencia los pensamientos correspondientes. Si nuestra mente está acostumbrada a divagar, ya es fácil presa de pensamientos que deambulan en el medio ambiente mental, y si nuestra mente está desocupada, fácilmente se apoderan de ella. Desde luego, todos nuestros pensamientos que aparecen como tales en nuestra mente no son de origen externo. Algunos de ellos son debidos a la actividad por propia iniciativa del mismo cuerpo mental, el nuestro, pero en la mayoría de los casos es difícil distinguir entre las dos clases de pensamiento. Es difícil. Ya no sabemos si lo hemos pensado nosotros o si es algo que hemos pescado del medio ambiente. Pero cuando aparece un pensamiento en nuestra mente que no ha sido voluntario, que no hemos dicho voy a pensar en tal cosa, sino que aparece por el tipo de pensamiento, por la clase de vibración del pensamiento, deberíamos darnos cuenta enseguida de si ese pensamiento es propio de nuestra naturaleza y al instante darnos cuenta y no darle más alimento. Tanto que los pensamientos vengan del exterior como que sean de propia iniciativa, el cuerpo mental debe entrenarse para ejercer un discernimiento constante por lo que a ellos respecta y no debe permitirse que se apodere de la mente ningún pensamiento que sea de naturaleza indeseable. Y desde los pensamientos separativos hasta de los de naturaleza más baja, todos deben ser descubiertos y rechazados. No debemos darles energía, no debemos darles alimento. Los pensamientos de sensualidad, odio, venganza, celos, orgullo, etc., todos se van acumulando a nuestro alrededor. Y los pocos buenos pensamientos generados por las almas puras y nobles se pierden prácticamente en medio de la gran masa de pensamientos de clase inferior. Así pues, si queremos preservar nuestra salud mental, es absolutamente necesario aprender a ser positivos ante toda clase de pensamientos negativos. Los hemos de transmutar. La mejor manera de tratar con los pensamientos negativos que intentan penetrar en nuestra mente es inclinar instantáneamente a esta hacia otros pensamientos, preferiblemente de carácter noble y elevado. La mente puede pensar en una sola cosa a la vez, aunque vaya muy rápido, y se piense en otra cosa, hay un cambio. Y la simple desviación de la atención hacia algo más elevado elimina el primer pensamiento de una manera natural. Por ningún motivo trataremos de luchar contra el pensamiento entreteniéndonos con él, porque esto hace que aumente su fuerza, le damos energía y por lo tanto que su expulsión resulte más difícil. Si una cerilla encendida se acerca accidentalmente al material combustible, el mejor método para prevenir un incendio es apagarla al instante. Si damos tiempo para que el fuego prenda en el material, entonces la tarea de apagarlo se convierte en mucho más difícil. Cuando esta práctica se ha continuado durante mucho tiempo y cuando el hábito del discernimiento ya se ha formado,
La mente repele automáticamente los pensamientos negativos y no se necesita ningún esfuerzo consciente para mantenerlos alejados. Un nuevo tipo de vibración se ha incorporado al cuerpo mental en conjunto y nada que no armonice con este tipo superior de vibración puede afectarle. Porque la ley de vibración dice, por orden de vibración, lo semejante atrae a lo semejante. Si el pensamiento es elevado, solo se acercará a lo elevado. Esta es la manera científica de decir que el cuerpo mental se ha purificado. Lo que realmente ha ocurrido es que la constitución del cuerpo mental ha cambiado gradualmente y la combinación más delicada de materia mental que lo compone se ha convertido en predominante, haciendo así más fácil para él expresar la clase de pensamientos más elevados y haciendo más difícil responder a aquellos que generalmente denominamos malos. Deberíamos recordar que ningún mal del exterior puede afectarnos si ya no hay algo en nosotros que pueda responder a ese mal. Una persona que esté enteramente libre de cualquier deseo vehemente por el alcohol, por ejemplo, puede alternar en compañía de bebedores sin ser afectada en lo más mínimo, si está enteramente libre, mientras que esto resultará extremadamente arriesgado para aquella persona que, aunque no sea adicta a la bebida, tenga todavía en él el ansia por beber en una forma latente. No siempre podemos escoger el medio ambiente que nos rodea o nuestros compañeros, ni tampoco podemos ejercer ninguna clase de control sobre ellos. Así pues, el único camino que se abre ante nosotros para salvaguardar nuestra salud mental es volvernos puros y positivos nosotros mismos frente al mal. Entonces podemos movernos sin peligro en cualquier ambiente y por medio de nuestro tipo superior de vibración incluso podemos elevar gradualmente a aquellos con los que nos pongamos en contacto, si ellos se prestan a recibir algo de la vibración que podamos estar emitiendo. Cuando alguien ha hecho una purificación de esta naturaleza, ocurre en ese ser aquello que dice, que es capaz de caminar por el barro y no ensuciarse, caminar por el agua y no mojarse, caminar por el fuego y no quemarse. Es el símbolo de ese estado de purificación. Esta práctica de alerta constante y esta actitud positiva hacia los pensamientos que llegan del exterior no solo fomenta nuestra salud mental y lleva a cabo gradualmente la purificación de la mente, sino que también desarrolla aquella estabilidad de la mente que es tan necesaria para practicar con éxito la meditación. En el caso de aquellos que empiezan estas prácticas, uno de los problemas más difíciles en las primeras etapas es evitar, de alguna manera, que entren pensamientos intrusos durante el periodo de meditación. La manera adecuada de tratar con estos pensamientos es adoptar una actitud positiva hacia ellos e ignorarlos completamente, ignorarlos, no darles alimento. La práctica de alerta constante durante el día
ayudará enormemente a mantener esta actitud positiva y a hacerse fuerte ante los impactos del exterior, lo cual es una condición necesaria para el éxito en la meditación. La disciplina general de la mente, que ha sido subrayada en los párrafos anteriores, servirá de ayuda si se adopta con la debida seriedad, con constancia, con determinación, para cualquiera que viva incluso la vida ordinaria del mundo, sin tener ninguna aspiración por la vida superior del desarrollo espiritual. Incluso personas sin esa aspiración pueden llegar a tener ese dominio y paz mental. Descubrirá que se ha vuelto más eficiente, más equilibrado y que está en mejor posición para hacer frente a las pruebas y dificultades incidentales de la vida. Pero esta disciplina general solo es una preparación preliminar para el entrenamiento mental más intensivo necesario en el caso de aquellos que aspiración única, que aspiran a vivir la vida superior del espíritu y a caminar por el sendero que conduce a la perfección, siempre con la idea del servicio al mundo, cabría aquí añadir. Tratemos ahora de las etapas más avanzadas de esta disciplina mental que tiene que pasarse por parte de cada aspirante que desee unir la conciencia inferior con la superior. La disciplina superior puede ser considerada bajo dos aspectos. El primer aspecto tiene que ver con el entrenamiento más riguroso de la mente en concentración, de modo que se convierta en un instrumento eficiente para la meditación y para otros ejercicios espirituales. Y el segundo aspecto, liberándola de todas aquellas impurezas, deficiencias y distorsiones que privan de que se convierta en un instrumento apto para la conciencia superior, para la conciencia del verdadero ser que somos. Para ello, trataremos de estos dos aspectos por separado, empezando primero por el tema de la concentración y de la meditación. Ya hemos visto que el primer paso para aprender a concentrarse es hacer que la mente se fije con determinación en todo lo que tengamos que hacer como parte de nuestra vida diaria. De esta manera aprenderemos a prestar atención. Atención, aquí y ahora. Atención. Estar atentos nunca es estar tensos. Estar atentos es estar solo aquí y a controlar la tendencia de la mente a divagar, no dejar que se marche por ahí, traerla de nuevo si intenta marcharse al pasado, al futuro, a la casa de no sé quién, etcétera, etcétera. El grado de concentración conseguido al realizar estas actividades de diversas clases puede variar entre límites muy amplios y el aspirante tiene que proponerse ir aumentando progresivamente la profundidad de la concentración, teniendo como objetivo final hacer que la mente esté tan concentrada que se desentienda de cualquier asunto o problema que pudiera hacerle pensar en sí misma o en lo que le rodea. Muchos hombres que han conseguido el éxito en el mundo y que se han situado en elevadas posiciones en sus respectivas esferas de actividad poseen en alguna medida este poder de concentración. Cuanto mayor es el poder de concentración,
más elevada la calidad del trabajo que son capaces de producir. Al adquirir este poder de concentración, el aspirante obtendrá una gran ayuda si realiza una serie de ejercicios diariamente y durante algún tiempo. En estos ejercicios realiza con más intensidad y con mayor intención lo que ya está aprendiendo a hacer en relación con su trabajo diario normal. No hay nada de espiritual, como imaginan algunas personas en estos ejercicios de gimnasia mental. Están destinados a enseñar tan rápidamente como sea posible el arte de la concentración de la mente sobre cualquier cuestión que tenga que dominarse y hacer que de esta manera se convierta en un instrumento eficiente y obediente. Nuestro dominio de la mente debería ser tan completo que fuéramos capaces de situarla en cualquier tarea durante cualquier periodo de tiempo y que sea capaz de permanecer fija en esa tarea hasta que la misma se haya completado o hasta que deliberadamente nosotros la demos por terminada. Esta capacidad de atención voluntaria, tan opuesta a la atención involuntaria, producto de nuestro interés sobre cualquier cosa, es la única prueba por la cual podemos calibrar nuestro dominio sobre nuestro instrumento. Cuando esta clase de dominio se ha conseguido hasta un punto considerable, solo entonces estamos en posición de empezar la práctica regular de la meditación. Mucha gente confunde el vago ensueño o los pensamientos continuos con la meditación. Se sientan a meditar y entonces dejan que la mente vague o bien que vaya en pos de una serie de pensamientos habituales mientras dura el proceso y se levantan completamente satisfechos consigo mismos por haber empleado tanto tiempo en la meditación. No es extraño que mediten año tras año prácticamente sin ningún resultado y que hagan realmente muy pocos progresos, porque para una meditación eficaz es absolutamente necesario cierto grado de abstracción y nadie que no haya dominado las etapas iniciales de las que ya hemos hablado puede realmente meditar con provecho. Para meditar sobre cualquier tema hemos de extraer de él, por así decirlo, su misma esencia, para penetrar en el sentido y en el significado más profundo del mismo. Y solo es posible hacer esto cuando hemos adquirido, hasta cierto punto al menos, el poder de la abstracción, la capacidad de abandonar las regiones superficiales de la mente, por decirlo de alguna manera, y zambullirnos en sus profundidades. El tema de la concentración y de la meditación es muy amplio y muy complejo, y no es posible en este breve estudio entrar en detalles. Pero hay un punto importante e interesante del que es necesario hablar ahora. Según la psicología moderna, no es posible hacer que la mente se mantenga concentrada en una imagen determinada durante un tiempo considerable. Por concentración, en la psicología moderna se entiende el poder de mantener a la mente actuando en un estrecho círculo limitado que ha sido señalado como el foco de la conciencia.
No se permite que la mente vaya más allá del límite fijado para ella, pero es libre de actuar dentro de aquel límite. Aún más, debe mantener su actuación dentro de esos límites si la atención no tiene que distraerse. Esta hipótesis de los psicólogos modernos es, en cierto modo, la responsable de su ignorancia de la técnica, por medio de la cual puede trascenderse la mente. Porque para trascender la mente, es decir, para que la conciencia actúe en los planos más allá de los de la mente, es necesario adquirir la capacidad de fijar la mente en una idea determinada, no dejándola que actúe dentro de una esfera reducida, sino concentrándola realmente en una idea y profundizando cada vez más en ella, una hazaña que es considerada imposible por los psicólogos. Cuando una persona ha adquirido la capacidad de hacer esto durante largo tiempo, cuando es capaz de mantener su mente fija en una sola idea, sin divagar, sin ser afectada en lo más mínimo por los impactos externos, entonces esta persona está preparada para el siguiente paso importante: liberar a la mente de esa idea y mantenerla tranquila, concentrada y alerta, sin ninguna idea en el foco de la conciencia. Cuando el aspirante es capaz de hacer esto con éxito, la conciencia, el ser, se escapa del cuerpo mental y pasa a los planos más allá de aquellos que corresponden a la mente inferior o concreta. Porque los subplanos que corresponden a la mente inferior llamada concreta son estos 4. Y cuando escapa de estos 4, asciende a los 3 superiores primero, que forman parte de la tríada individual formada por Atma, Buddhi y Manas. Solo entonces la persona consigue el conocimiento directo de su verdadera naturaleza. Solo entonces, a partir de este entrar en este mundo, solo entonces sabe que es inmortal y que comparte la vida divina. Ahora es capaz de trascender hasta cierto punto las ilusiones de la vida inferior y de comprender esta vida tal como realmente es. Es cierto que ante él se extiende todavía una visión más amplia de realización y de iluminación, pero ha conseguido un vislumbre de las realidades de la vida y nunca más volverá a ser el hombre, el ser humano que fue, el hombre o la mujer que fue. Cuando desciende de nuevo, de regreso a los planos inferiores, todas aquellas limitaciones que son inherentes a esos planos le asaltan de nuevo. Pero ahora él ha visto la visión, ha tenido un vislumbre, y aunque mira todas las cosas tal como las miraba antes, las ve a una nueva luz. Es decir, sus ojos ven los objetos como antes, pero él las ve a una nueva luz, la luz de la realidad que él ha vislumbrado. Esta es la culminación de la disciplina mental y del entrenamiento por el cual tiene que pasar el aspirante para el conocimiento directo de las realidades de la vida. Las etapas superiores, tal como se verá, forman parte de aquella técnica particular de la vida espiritual que se llama
yoga, término genérico que incluye las diferentes técnicas incluidas en el Raja Yoga, en la terminología oriental. El estudiante de la literatura yógica reconocerá fácilmente en la práctica de mantener fija la mente en una sola idea y luego liberarse de la idea las diferentes etapas de samadhi, de aquello que se reconoce como samadhi. ¿Pero qué es samadhi? El propio Taimni nos incluye este gráfico en su libro, solo que en él no hay colores y tampoco está lo que aquí añadí. En la vida física normal es donde uno ha de hacer todo este proceso que nos ha estado describiendo hasta aquí. Y entonces, durante el proceso de meditación, estando en posesión de todos sus cuerpos, físico, astral, la parte de la mente inferior y superior, y los vehículos búdico y átmico, los tiene todos porque está vivo, entonces pasa su conciencia a un nivel superior durante la meditación, pasa su conciencia a otro nivel superior durante la meditación, y el siguiente paso ya es no en la zona del mental inferior, sino en la zona del mental superior. Y aquí es donde es en samadhi, en el plano mental superior o causal, donde se puede vivenciar el primer nivel de lo que ya se puede llamar que es samadhi, un cierto grado de samadhi. Si persiste y profundiza más, alcanza este nivel y es samadhi en el plano búdico. Y si persiste y alcanza el siguiente nivel, entonces es samadhi en el plano átmico y la conciencia normal de un llamado Jivan Mukta. Esto es lo mismo que he descrito aquí en vertical en nuestro diagrama. Este es el diagrama que ya todos conocéis porque es el que uso con tanta frecuencia para las descripciones de todos estos asuntos. En este gráfico, Taimni también puso que la vida inmediata después de la muerte ya no hay cuerpo físico, pero están todos los demás y la conciencia está aquí durante cierto tiempo. Durante el periodo llamado de la vida celestial ya no está el cuerpo físico, tampoco el cuerpo astral o cámico, y la conciencia está en la zona del mental inferior. En el siguiente proceso, después de todo ese estado de desencarnación, el ser puede estar en esta zona, pero dependiendo de qué clase de vida es la que haya llevado mientras estaba vivo. Porque muchos seres no pasan de esta zona que es donde viven su devachan. Aquí viven su devachan. Algunos pueden llegar a vivirlo aquí más arriba, que sería en los subestados superiores del plano mental, pero esto será cuando hayamos purificado todos nuestros vehículos para poder traspasar esta barrera. Una aparente barrera, pero no tan aparente, porque se trata de vibraciones. Y quien no ha purificado sus vehículos no puede pasar con sus vibraciones, que todavía son densas, hacia estos subestados más superiores. Así que damos gracias a Taimni porque nos dejó una descripción muy clara de este proceso. Ahora consideraremos el segundo aspecto de la disciplina mental que hay que hacer para la purificación de la mente y para la eliminación de todas aquellas distorsiones que son causa de impedimento para la realización
de las funciones mentales apropiadas a nuestra vida. Ya hemos visto que el hábito de la vigilancia constante y del esfuerzo para desprenderse de todo pensamiento negativo e impuro conduce gradualmente a la purificación de la mente. Este proceso es mucho más acelerado y la purificación se lleva a cabo hasta una etapa muy superior con la práctica de la meditación, cuando se han cumplido los requisitos de los que nos ha estado hablando. En la meditación conseguimos que el cuerpo mental vibre regularmente a un tono muy elevado, pensando intensamente en temas espirituales. También hacemos descender la influencia de fuerzas espirituales muy poderosas desde los planos superiores al cuerpo mental. Cuando éste está preparado, se abre a la recepción de lo superior. Cuando está preparado, cuando se ha purificado, entonces se abre a lo superior. Este proceso dual expulsa del cuerpo mental todas aquellas combinaciones vulgares de materia mental, incluso en la mente concreta de la que nos está hablando, que no pueden vibrar a estos tonos elevados, o las reemplaza por las clases más delicadas de materia que instantáneamente responden a los pensamientos e impulsos espirituales. Esto produce la unificación de lo inferior con lo superior. Es por esto que la meditación es uno de los medios más poderosos para purificar rápida y eficazmente el cuerpo mental y para convertirlo en delicadamente responsivo a las energías más sutiles que lo invaden desde los planos internos. Trataremos ahora de otra clase de obstáculos que nos impiden utilizar el cuerpo mental con eficacia como instrumento de la vida divina en nosotros. Este obstáculo es la distorsión producida en la mente por complejos y prejuicios de diversas clases. El examen clarividente del aura del cuerpo mental ha demostrado que cuando una persona desarrolla un prejuicio sobre cualquier cosa, tiene lugar una transformación peculiar en su cuerpo mental y en el área que corresponde a este tipo de pensamiento. Y entonces, si la vibración es baja en el cuerpo mental, la vibración es baja en el cuerpo astral. Y así cada gradación se comunica con la siguiente gradación. Vamos viendo que traté de ponerlas conectando lo superior del astral con lo superior del mental, para que vayamos viendo que cuando se purifican ambos. No pueden ir por separado, no van por separado. Uno no puede pensar mal y sentir bien. Es imposible pensar mal y sentir bien. Algunas personas hacen preguntas en esta dirección y tengo que sacarlas de su error. Y tampoco se puede sentir algo hacia nada. Cuando se siente algo, este algo está vinculado con un pensamiento de la clase que sea. Puede ser más bajo, más alto, puede ser más concreto, más abstracto. Pero ese sentir siempre estará vinculado a una imagen mental, porque no se puede sentir algo hacia nada. Como estudiantes de ocultismo sabemos bien que diferentes tipos de pensamiento tienen diferentes áreas del cuerpo mental asignadas para ellos, igual que las diferentes partes del cerebro están asignadas a diferentes sentidos y diferentes tipos de actividad mental. Cuando una persona adolece de un prejuicio profundamente arraigado sobre alguna cuestión, la parte determinada del cuerpo mental que corresponde a esa cuestión
se ve afectada. Ya estuvimos hablando ampliamente de las auras correspondientes. La materia mental en esta parte deja de circular libremente y se establece una condición enfermiza, con el resultado de que la mente pierde la capacidad de pensar con claridad y adecuadamente en relación con aquella cuestión. Si el número de esos prejuicios es grande y el cuerpo mental está perturbado hasta un extremo considerable, entonces esto reduce considerablemente su capacidad de actividad saludable. Es importantísimo lo que nos está diciendo. En el caso de un estudiante de la sabiduría divina, todos estos complejos deben ser solucionados y la mente debe volverse abierta y libre antes de que pueda servir realmente como instrumento del yo superior, como instrumento de la vida divina. Por lo tanto, resumiendo lo que aquí dice, debemos transmutar cualquier cosa de naturaleza separativa que podamos albergar tanto en nuestros pensamientos como en nuestras emociones o sentimientos. Todo lo separativo debe ser transmutado. Incluso en las cuestiones relacionadas con nuestra vida diaria sabemos qué efectos más entorpecedores ejercen los prejuicios de diversas clases en nuestra actividad mental y de qué manera contribuyen a nuestra estrechez de miras. La presencia de esas distorsiones es aún más desastrosa para el aspirante que busca el conocimiento espiritual porque tiene que trasladar a su cuerpo mental el conocimiento de los planos superiores y si éste está sucio, no hay manera. El estudiante debe desprenderse de todas esas dificultades de su cuerpo mental si quiere disponer de un instrumento apto y saludable para su trabajo mental. Estas serias distorsiones producidas en la mente por prejuicios fuertemente arraigados son simplemente formas enormemente intensificadas de la tendencia general a padecer toda clase de prejuicios en nuestra vida mental. Y valdrá la pena detenernos un momento en este tema de los prejuicios mentales, la tendencia de verlo todo en la vida a través de cristales de colores. Esto no deberá considerarse como una simple elucubración que nos aleja de la línea principal de nuestro pensamiento, sino como una parte esencial del conocimiento de sí mismo. Ver las cosas tal como son, sin que nuestra mente opine y añada cosas y lo coloree. Verlas tal como son tanto como esto sea posible dentro de las limitaciones de los planos inferiores. Esto es uno de los requisitos preliminares para adquirir la visión espiritual y nada impide más eficazmente que esto se haga realidad que la presencia de los prejuicios profundamente arraigados y de los complejos de nuestra mente. La falta de datos suficientes o de hechos para juzgar las cosas y las situaciones puede superarse en cierta medida por la iluminación que llega de Buddhi hacia abajo cuando hemos abierto el paso, cuando hemos purificado de Buddhi o intuición, porque la intuición procede del plano búdico. Y él no puede actuar a través del medio distorsionado de una mente que todavía está llena de toda clase de complejos. Y resulta muy difícil, si no imposible, para esa mente ver las cosas tal como son y en su adecuada perspectiva.
veamos cómo el prejuicio se produce y veamos cómo resulta inevitable cierta cantidad de distorsión en nuestra visión de las cosas, hasta que no podemos elevar la mente y ver la vida sin la influencia de la refracción. Ya hemos visto que cada cuerpo mental tiene su serie característica de capacidad vibratoria, resultado de su evolución anterior, de su composición y de los diferentes medios en los cuales se ha acostumbrado a vibrar al pensar en diferentes problemas. Algunas de esas capacidades vibratorias están en activo, mientras que otras están presentes en forma latente como samskaras o tendencias, nuestras tendencias traídas del pasado remoto. La presencia de estas tendencias en el cuerpo mental origina la modificación en mayor o menor grado de cualquier pensamiento o de cualquier punto de vista que se presente ante la mente. Nos presentan una situación y nosotros automáticamente le añadimos el color que ya tenemos instaurado. La impresión mental producida en la conciencia no es la que se produciría ante la llegada de un pensamiento en su estado puro, sino el resultado de éste y de las tendencias mentales ya presentes en el cuerpo mental. Por lo tanto, es completamente evidente que, a menos que podamos mantener en suspenso o que podamos eliminar las tendencias que ya están presentes en la mente antes de recibir el nuevo pensamiento del exterior, nunca veremos la cosa o concebiremos la cuestión representada por ese pensamiento tal como realmente es, sino que siempre la veremos modificada por nuestros propios pensamientos, por nuestros propios colores. Es este estado de mantener en suspenso o de neutralizar las tendencias activas o latentes de la mente lo que va implicado en lo que decimos normalmente de mantener una mente abierta. Y esta es una capacidad que se adquiere con una gran dificultad y después de una seria y prolongada disciplina mental, lo que nos ha estado contando desde el principio de nuestro encuentro de hoy. La mayoría de las personas pasan la vida poniéndose toda clase de gafas coloreadas y viéndolo todo a través de estas, no siendo ni siquiera conscientes del hecho de que hay algo equivocado en su manera de ver las cosas y en su manera de considerar a la gente que les rodea. Cuando estos prejuicios se convierten en explícitos, los vemos, se localizan, por así decirlo, formamos prejuicios de la especie más absurda que reducen nuestra visión mental dentro de unos estrechos límites. Colocan anteojos a nuestra mente y algunas veces prácticamente nos ciegan en todo lo que a esas cuestiones particulares se refiere. De lo que antecede podemos ver enseguida la necesidad de ejercer una gran precaución con relación a nuestras opiniones y sostenerlas con moderación, en lugar de aferrarnos a ellas, como lo hace la mayoría de la gente, que las defiende a capa y espada, como se suele decir. Porque después de todo, ¿qué son nuestras opiniones más que ciertas costumbres de considerar las cosas mentalmente? Costumbres que hemos adquirido a través de nuestra anterior manera de pensar. Costumbres que pueden alterarse, más aún, que pueden alterarse a medida que nos desarrollamos y adquirimos más experiencia.
representan simplemente fases pasajeras de nuestra vida mental, sujetas al cambio como todo lo demás de nuestra vida. Si somos claramente conscientes de este hecho, de que nuestra opinión sobre cualquier asunto solo es un modo particular de pensar en medio de innumerables modos de pensar que pueden existir al mismo tiempo y que no contiene necesariamente, nuestro modo de pensar no contiene más verdad que los demás modos de pensar, nos sentiremos más inclinados a ser tolerantes ante las opiniones de los demás y a dar menos importancia a las nuestras propias. La verdad es algo que está más allá de opiniones y de puntos de vista particulares. Solo cuando podemos elevarnos a la región de la realidad es cuando podemos verlo todo en su verdadera perspectiva y tal como realmente es. Por lo que se refiere a la educación de la mente inferior, no es posible ni necesario tratar de este extenso tema en este breve estudio de los problemas relacionados con nuestra mente. Hay muchos libros excelentes al alcance que tratan de los diferentes aspectos de la educación de la mente, tanto desde el punto de vista del hombre corriente, que busca el éxito en el sentido mundano, como también desde el punto de vista del aspirante a la sabiduría divina, que quiere disponer de un instrumento eficaz para su trabajo en los planos inferiores, orientado al servicio del mundo. Pero hay unos cuantos puntos de importancia básica que todo aspirante tendrá que tener muy presentes en vistas a la adquisición de una actitud correcta por lo que se refiere a esta cuestión de la educación de la mente. El primer hecho interesante que vale la pena tener en cuenta a este respecto es que la actitud general del ocultista hacia la adquisición del conocimiento es algo diferente de la actitud del hombre intelectual ordinario de hoy en día. El desarrollo de la ciencia moderna, que ha animado naturalmente a la investigación por un conocimiento detallado en distintas direcciones, ha conducido ciertamente a muchos descubrimientos maravillosos y a la apertura de una nueva perspectiva de conocimiento. Esto nos ha facilitado adquirir control sobre los poderes de la naturaleza en el campo físico, de una manera que no podíamos ni imaginar solo 100 años atrás. Pero esta búsqueda de un conocimiento detallado que es necesario para el trabajo científico también ha sido causa de un anhelo insano de conocimiento de todas clases que en muchos casos carece totalmente de utilidad. Esta actitud indiscriminada con relación a la adquisición de conocimiento tal vez no sería tan perjudicial en nuestras vidas si no fuera por el hecho de que socava nuestro sentido de los valores verdaderos, de nuestro sentido de la idea de la ética y de la verdadera moral, la verdadera ética, y hace que sacrifiquemos las cosas importantes y esenciales por aquellas que son más o menos inútiles. Esto puede ilustrarse claramente con nuestro sistema moderno de educación. Mucho del conocimiento que adquirimos en las escuelas y en los colegios es de tal naturaleza que nunca se nos pedirá que lo utilicemos en nuestra vida, mientras que todo aquel conocimiento que es de vital importancia para vivir nuestras vidas tal como hemos de vivirlas, no se tiene en cuenta para nada. Esto se ha dejado para que nosotros
lo adquiramos de una manera precaria, con nuestros propios esfuerzos, a menudo después de haber cometido muchos errores y de haber pasado por muchos sufrimientos que habrían sido innecesarios. Ahora bien, el ocultista, el estudiante de teosofía práctico, conoce el valor del conocimiento, pero cree en el ejercicio del discernimiento para la adquisición del conocimiento relativo al lado fenoménico de la naturaleza. En primer lugar, sabe que todo conocimiento que proviene de la mente inferior es relativo y por lo tanto no tiene que concederle la importancia que tiene a los ojos del hombre corriente del mundo. El ocultista adquiere el conocimiento necesario y útil para él en su trabajo, pero no atiborra su mente con un conocimiento detallado del cual por el momento no tiene ninguna necesidad. No considera el conocimiento como una especie de adorno o como un hobby, tal como algunos de nuestros estudiosos y científicos se sienten dispuestos a hacer. En segundo lugar, el ocultista sabe que tiene la posibilidad de desarrollar facultades superfísicas que pueden capacitarlo para conseguir cualquier clase de conocimiento que él pueda necesitar sin ninguna dificultad. El desarrollo del cuerpo causal y del vehículo búdico y las facultades pertinentes a ellos hacen que la acumulación de conocimiento minucioso en la mente inferior resulte innecesaria por la facilidad con que ese conocimiento puede ser obtenido luego, en cualquier momento, cuando se necesite, y por su mucha más fiabilidad cuando se obtiene de esta manera. Desde luego, esto no quiere decir que el aspirante a la sabiduría divina tenga que despreciar, no quiere decir que tenga que despreciar el conocimiento que se refiere al lado fenoménico de la vida, o que pueda permitirse el lujo de descuidar la educación de la mente inferior. Hay muy pocas personas que estén en posición de desarrollar sus facultades superfísicas en el inmediato presente y durante muchas vidas a venir. Y la gran mayoría de candidatos, podemos contarnos entre candidatos, que pisan el sendero o que tratamos de ir hacia ello, hacia la realización de sí mismo, tendrán que trabajar en su cuerpo mental inferior y a través de él, y por lo tanto hay que limpiarlo de cachivaches. Incluso aunque estas facultades puedan ser adquiridas, todavía es necesario un cuerpo mental inferior desarrollado para aportar y expresar correctamente el conocimiento que se deriva de los planos superiores. Hemos visto bien claro que esto tiene que estar limpito para que lo superior pueda descender. De manera que el estudiante de ocultismo no puede prescindir del cultivo de su mente, sino que tiene que utilizar el discernimiento y guiarla conforme a la pauta adecuada, de acuerdo con el gran propósito e ideales de su vida. ¿Cuáles son los principios generales que deberían guiarnos en la educación de la mente inferior? Y aquí unos cuantos de carácter básico. Al adquirir conocimiento tendremos que limitarnos, tanto como sea posible, a aquellas cuestiones con las que estamos directamente relacionados en nuestra vida. No hay que querer saberlo todo de todo.
Y al estudiar estas cuestiones buscaremos siempre los hechos esenciales y fundamentales. Distinguir el grano de la paja, porque hay paja en todas partes. Es necesario ejercer un gran discernimiento porque el campo del conocimiento es ilimitado y nuestra vida actual, esta existencia, es corta. Hay que aprovechar el tiempo, aunque pensemos, bueno, y luego ya vendré y continuaré. Lo que nos llevemos de desarrollo superior vendrá con nosotros y lo traeremos a la vuelta. Todo lo que no hagamos aquí en este sentido no vendrá con nosotros y por lo tanto volveremos en las mismas condiciones con que nos marchemos de esta existencia. Si tenemos un propósito en la vida, no podemos permitirnos el lujo de desperdiciar nuestro tiempo y nuestra energía acumulando hechos e ideas inútiles, especialmente cuando hay tanto conocimiento de valor verdadero y permanente, porque se traduce en las cualidades del alma que debemos tratar de adquirir en el corto espacio de tiempo de que disponemos. Desde luego, cada uno tiene que decidir por sí mismo qué conocimiento es de verdadero y permanente valor, pero puede decirse de un modo general que todo conocimiento que nos ayuda a realizar nuestros principales y complementarios propósitos en la vida es importante, mientras que aquel que no puede ser utilizado en este sentido puede ser considerado inútil, al menos por el momento, respetando siempre a quienes todavía lo necesiten. Para ser capaces de ejercer el discernimiento de esta manera, tendremos que aprender a apreciar el valor de los hechos y de las ideas, igual que un joyero aprende a valorar las gemas y las piedras preciosas con las que tiene que trabajar en su oficio. Los hechos y las ideas varían enormemente en su apreciación y con alguna práctica no solo es posible separar lo útil de lo inútil, sino que incluso es posible clasificarlo según su valor relativo o intrínseco. El estudiante de la sabiduría divina descubrirá, tanto como sea posible, que su mente contiene solo ideas valiosas, tesoros de sabiduría y experiencia que son de valor permanente. No son caducos, son perennes. No solo las ideas de nuestra mente serán de calidad elevada, sino que nos aseguraremos de que lo son en la forma de vida, claras, precisas y ordenadas. Solo entonces es cuando podemos utilizarlas fácilmente y de la manera más provechosa. Las ideas vagas y los hechos desordenados, aun cuando sean o parezcan de gran valor, no pueden ser aprovechados en los pensamientos de orden elevado o en la solución de los verdaderos problemas de la vida. Son como piedras preciosas sin tallar, a veces verdaderas piedras y no preciosas, y sin pulir, que pueden ser muy valiosas, pero que todavía no pueden utilizarse para fabricar joyas con ellas. El segundo principio importante que nos guiará en la educación de nuestra mente es que el desarrollo de las facultades y poderes de la mente es igualmente importante, si no más, que la acumulación de conocimiento, porque la evolución del cuerpo mental se mide no tanto por el número de hechos que contiene, como por la capacidad que posee de adquirir con facilidad
el conocimiento sobre cualquier cosa y de utilizarlo para cualquier propósito que se proponga. Una mente que pueda captar rápidamente cualquier nuevo tipo de pensamiento, que pueda pensar con precisión y pueda aplicar con eficacia el conocimiento que posee a la solución de toda clase de problemas, es mucho más valiosa que una mente que no tenga estas capacidades, aun cuando pueda estar sobrecargada de hechos e ideas sin asimilar. Hemos de recordar que todo el conocimiento ya está presente en la conciencia del logos de nuestro sistema solar y que es la falta de responsabilidad de nuestros vehículos lo que nos impide que ese conocimiento se abra paso en nuestra conciencia limitada. Un cuerpo mental perfecto tiene que ser como un aparato de radio perfecto. Hará lo posible por sintonizar con cualquier longitud de onda de pensamiento en la mente divina y por conseguir todo el conocimiento relativo al tema de que se trate. Y finalmente, llegamos al final de nuestro encuentro de hoy. Y finalmente, si queremos adquirir una perspectiva correcta en nuestra vida mental, aprenderemos las correlaciones de todos nuestros conocimientos. Esto quiere decir que toda clase diferente de conocimiento del que podamos llegar a disponer debería considerarse en su adecuada relación de una clase con otra, como parte de una gran síntesis. Solo así podemos ver el lugar y el valor de cada parte en el conjunto y podemos ser capaces de desarrollar nuestra vida mental de una manera sistemática y ordenada. Hay un plano desde el cual todas las diferentes ramas del conocimiento aparecen como las ramas de un gran árbol, reunidas en un tronco y enraizadas en una conciencia. Si esto es una realidad, entonces el esfuerzo que hagamos ante la correlación de nuestros conocimientos debe ponernos en contacto con ese plan y debe llevarnos más cerca de esa visión sintetizada en la que todo verdadero conocimiento se ve como una derivación de la mente universal. Y hasta aquí el material que teníamos para esta tarde o esta mañana, cada uno según estemos, y podemos dejar de compartir y pasar a la galería por si hay comentarios que hacer o alguna cosa que queráis añadir. Hola Laura, puedes abrir el micro, ¿eh? Hola, buenas tardes. Pues Hola. mira, Clarisa, yo es que lo veo todo tan difícil, pero lo veo, cuando tú lo explicas es todo muy sencillo. En la mente se queda, pero luego el día a día, con todas las provocaciones que tienes ahí fuera cuando estás trabajando, bueno, yo lo llamo provocaciones, no lo sé, que tú a lo mejor estás en tu día tan tranquilo, llega alguien y zas, o estás trabajando y te falta una cosa y que no viene. Y entonces la mente empieza a pensar todo, todo. Entonces es tan complicado, Clarisa. Y yo a veces me doy cuenta que digo, ya he vuelto a caer, ya he vuelto a caer, ya lo he hecho otra vez. Y bueno, pues eso, que lo explicas tan fácil y a mí me gustaría llegar a poder tener esa mente que me diera esa
esa tranquilidad, vamos a decirlo así, que no lo sé cómo llamarlo, para no estar, pues eso, cuando te ocurren cosas así, pues en el trabajo, con gente en el exterior, yo qué sé, pues poder tener esa tranquilidad de decir, bueno, vamos a ver, no pasa nada. Pero bueno, yo ahí estoy en ese trabajo de Clarisa. Bueno, Gracias supongo por que todo, muchas gracias por todo, eso lo primero, ¿eh? Porque nos ayudas un montón. seguramente que la mayoría de las personas dirán que se encuentran más o menos según el trabajo que hayan hecho. Cuando uno responde así hacia algo que está viniendo desde fuera, es porque tiene grabado ese sistema, todavía no lo ha limpiado de su mente. Sí, Pero hemos de entender un hecho importantísimo. Desde fuera nos pueden hacer daño en lo físico si cogen un garrote y nos dan un golpe, si hay un accidente con un vehículo, con lo que sea, el daño físico del cuerpo. Desde fuera, las palabras que salen de otra boca no son tus palabras. ya, ¿Por qué te las metes dentro? eso es tan complicado poder. No es complicado. No, vale. No, no, no. Es cuestión de trabajarlo, Solo ¿verdad? hay Hay que que comprenderlo, darse comprenderlo. cuenta. Sí, Eso es de la otra boca, es de la otra mente, no es mío. eso me lo voy a grabar, Clarisa. Quiero que se me grabe en la cabeza. Eso no Es, es, me pertenece a mí. esto es un hecho Sí, y es un hecho importantísimo. Hay unas palabras adjudicadas, me parece que es a Jesús, que dice, no os ensuciáis con lo que entra por vuestra boca, sino con lo que sale de ella. Entonces, el que nos dice cualquier improperio o que nos exige o que sí, nos grita, es él o ella quienes están haciendo eso. sí, No te lo metas en tu interior. Lo pillas al vuelo, te lo metes por los sentidos, en este caso es la voz, o es un gesto, o es una sí, mirada, sí, lo coges al vuelo, lo conviertes en cuchillos y te los clavas tú solita y dices, ay, qué daño que me ha hecho lo que me ha ya, dicho. sí, Pero te los clavas tú. sí, sí, Las palabras por sí solas no sí, tienen más poder que el que le damos nosotros. No efectivamente. tienen poder ninguno porque son palabras de otra boca, Sí, o son miradas de otros ojos, o son gestos de otro cuerpo. sí, Cuando dice hay que purificar todo ese contenido mental, sí, es eso. Hay contenido mental. ¿Y quién no se ha dolido por lo que le han dicho, por lo que le han hecho? Si de pequeños ya hemos ido asumiendo ciertos tipos de funcionamiento. Pero entonces no sabíamos nada de teosofía. claro, Ahora tenemos muchas herramientas, pero las herramientas de la teosofía son preciosas, valiosísimas. Son más importantes que, las que utiliza un joyero y son más importantes que las que utiliza un ebanista en hacer trabajos de marquetería. Las herramientas de la teosofía son para transformarnos, pero la caja de herramientas hay que abrirla y usarla. Porque decía, uno, ¡ay, qué bien, qué bonito, qué es esto! Y luego no hace nada con ello, ¿qué? ¿Qué fruto va a dar si no hacemos nada con ello? Hay que ponerse a ello con intensidad, con firmeza. Y no os digo que esto se resuelva de la noche a la mañana, pero muy sí os complicado. digo que cuando se trabaja continuadamente se hacen cambios en nuestra constitución muy importantes y que uno ya no es el que era. A mí me queda mucho por hacer, pero de la Clarisa que hoy veis aquí no queda nada de la que fue, aunque me quede mucho por hacer, pero es con trabajo constante. Uno no puede decir que esto es muy difícil. Si yo a mi mente le estoy diciendo que es muy difícil, la mente graba que es muy difícil. Y como es muy difícil, pues no podemos hacer nada. No, no hay que decirle que es difícil.
hay que decir, esto es lo que nos presentan como herramientas de trabajo y otros las han usado, lo han hecho antes que nosotros. Ahí nos muestran modelos de ejemplares vidas, pues pongámonos a ello y no digamos que es difícil. Y cuando hay alguien ahí delante que te dice qué tal y se te mueva una cosita, lo más que uno se puede permitir es decirle a su mente, por ahí no es. Muchas gracias, Clarisa, A ti, por enseñarnos tanto. a todos vosotros. José, me parece que Gracias. estaba Laura antes que tú. Ah, no, no hay problema. Da igual, ¿verdad, Ah, Laura? Laura. Venga, José, ya está. Sí, José. Bueno, según ha ido hablando, he ido acordándome de mi familia, que cuando enfermó mi abuelo, el mayor de los varones, que no era el mayor de todos, que tenía 12 años, salió, o 14 años, no sé, salió, se metió en un barco para tratar de hacerse marinero y trabajar, y por ahí poder ayudar a la familia. Lo devolvieron, se volvió a meter en otro barco hasta que al final ya lo dejaron. Y, y era siempre pensando en todos sus hermanos, en toda la familia. Y era, ahora yo me pongo a pensar, muy difícil, puesto que los barcos se demoraban mucho más tiempo que hoy. Y la idea de los marineros después de tanto tiempo era bajar, ir a un bar y tomarse unos tragos. Jamás él lo hizo, porque era el dinero de su familia. Mm, Y en una ocasión que estaba yo con él y vino alguien y contó una anécdota parecida a estos temas que estás tratando hoy, eh, la persona le dice ofensas a un trabajador de ahí también del mismo barco y le dice, pero tú no te ofendes, no le vas a contestar a este señor nada. Dice, ahí es que él no ha estado diciéndome cosas. Mira, el botón que yo tengo aquí está tan pulido que él se vio su imagen y con quien él estaba hablando era con él mismo y se estaba diciendo de las cosas que él ha visto en él. Por eso, por lo tanto, no tengo que decirle nada. Y ahora en toda la trama de hoy me he ido acordando de esas anécdotas ujú. que me doy cuenta que entonces mi tío tenía una férrea voluntad para poder, Era un ser con la maduro. tendencia que es de siempre salir para ir a tomar un trago y despejar y el dinero de mi familia. Yo no me lo puedo beber. Gracias, muy útil si sabemos sacar, aunque sea con la puntica de los dedos, las cosas más importantes. Seguro que sí, podemos, que seguro que todos podemos, más de lo que imaginamos siquiera. Sí, yo creo que sí, que se puede. Muchas gracias. A ti. Hola, Laura. Hola, yo creo que habíamos varias Lauras, ¿no? Desde acá. Los saludo con mucho afecto y cariño desde México, ¿verdad? Agradeciendo la atención de la invitación a esta charla tan agradable. Clarisa, tu voz es un amor, es un caramelo que me llevó de conocimiento muy pausadamente, muy tranquilamente, como que mi mente asimiló muchas cuestiones, porque yo voy a empezar con la frase, nócete ipsum, conócete a ti mismo, y muy retórico, pero es como el hecho que la tranquilidad, la armonía, la paz que consideras entre que voy escuchando, va uno reflexionando, ¿no? En esa introspección y sacando varias eurecas. Me queda claro como sugerencia para realizar una meditación contemplativa,
pues conocerme a mí mismo, empezando por el aspecto biológico, porque cuando traemos la presión, el azúcar, el estrés, toda nuestra cuestión bioquímica, pues sí debemos atenderla primero. Conócete a ti mismo biológicamente para que también tengas, desde ese punto de vista, porque todavía tomamos agua, comemos, dormimos, somos seres humanos, somos obviamente una experiencia espiritual en un punto encarnado, pues tenemos que cuidar este vehículo para tener una meditación exitosa, entonces contemplativa. Pues sí, primero, cuidarse a uno mismo. Dos, la frase tan importante que me quiso Mella es liberarse de los prejuicios. ¿Cuántas veces traemos, me dedico a derechos humanos, los prejuicios de sexo, de religión, de credo, de orientación, de toda esta situación que tenemos en donde calificamos con antemano? Y si uno va con esa energía de prejuicios, de miedo, de querer probarse uno mismo y sobre todo del orgullo del ego, pues es cuando dice, Señor, quiero ser un super elemento de paz y amor. Ándale, es cuando más nos mandan las pruebas, ¿no? ¿Quieres Sí. realmente ser de paz? Órale, el universo te manda un evento en donde, a ver si es cierto que la puedes, ¿no? Entonces, sin tragos amargos, con puros tragos dulces, decir, bueno, soy paz, no es necesario que me pruebes, yo voy a hacerlo, y oportunidad que tenga, voy a manejar, porque, hijo, de verdad hay muchos, muchos conflictos que me dirás a mí de toda la violencia intrafamiliar y violencia que hay a nivel internacional, que estamos todos en un vilo, Sí, ¿no? Por todos los sí, contactos de guerras que hay. No, terrible. Bueno, entre las cuestiones de las opiniones de las élites económicas que quieren todo a su merced o del poder y el ego, bueno, estamos también en ese sentido. Y como tercer punto, en el hecho de resaltar también otro de tus mensajes, la importancia de emitir decretos, evocaciones en conciencia y en positivo. Acá tenemos mucho la costumbre de que cada vez que tenemos una reunión o que nuestro deseo es, dicen los hermanos, que nunca falte el pan y la sal en la casa de mis hermanos, ¿no? Ya dijo nunca y ya dijo falte, ya indujo las palabras de falte, ¿no? Y el nunca. Entonces, el idioma español es tan rico y tan maravilloso, tan fácil decir que siempre haya el pan y la sal en prosperidad en la casa de mis hermanos. para todos. Y, exacto. Y bien decía una frase de la Madre Teresa de Calcuta cuando Lady Di la fue a invitar a que marchara con ella por una marcha contra la guerra. Y ella le dijo, no, no voy. Cuando tú me invites a una marcha por la paz, estaré contigo junto a ti, hombro a hombro. Sí. Es lo mismo, pero de una manera, de una dinámica. Entonces, hay veces que nos quejamos de que no nos escuchan, de que digo algo y no me hacen caso, de que tergiversan mis palabras, de que se me ponen las situaciones raras, de muchas cuestiones, pero ahí es conciencia, con ese y conciencia sin ese. Que el hecho de que cada quien sepa qué está pensando, sintiendo, decretando y sobre todo haciendo, porque pues yo puedo caer mucho al prójimo, pero voy y le doy de sablazos, ¿no? Sí. Me lo meto al gritonerío ahí total, ¿no? Y bueno, Gracias, Laura. en lo que me nivelo o algo así para una meditación, bueno, a veces una copita de vino tinto, bueno, acá en México cuando gusten un tequilita y miren, una concentración divina para una muy buena meditación. Muchas gracias y un triple apapacho fraternal. Gracias, gracias, Laura. Gracias a todos. ¿Alguien más quiere añadir alguna cosa? Ricardo. Hola, Elsie. Hola, buenas tardes a todos otra vez, pero quería yo preguntarte, cuando habla de la concentración, ¿no? De la intención de concentrarnos en un punto o en una idea, al final es una idea lo que tenemos que concentrar, ¿no? Pero al principio puede ser un punto. Eh,
el desarrollo de la mente, a veces sí en la mente concreta, cuando lo estás interiorizando al aprendizaje, no el conocimiento, sino el aprendizaje de las cosas, llega un momento que suele ser bastante automática, como una máquina haciendo determinadas tareas, ¿no? Porque puedes hablar, puedes prestar atención a lo que te preguntan, cosas que uno aprende a hacer durante toda su vida, como en mi caso, por ejemplo, me vas a decir que no es así, ¿no? Pero es así. Por ejemplo, el cocinar tan a frecuente y tantos años en mi vida que resulta que muchas cosas, aunque me estén dando y me estén hablando, no me equivoco, quiero decir, o pocas veces me equivoco, como que mi ser ya está maduro para interiorizar ese aprendizaje. Esa es una, ¿no? Muy sencilla y de diario. ¿Pero qué querías comentar o preguntar? ¿Qué querías preguntar? Eso digo, porque Tiny dice que no se puede nunca prestar atención a dos cosas al mismo tiempo. Tiene que uno concentrarse para meditar, sí, pero y que tú nombrabas las faenas diarias, ¿no? Que si estás limpiando, limpies, que si estás cocinando, cocines, que si, bueno, lo que hagas. Y, y yo se me ocurrió pensar en mí y yo digo, pues algunas cosas sí que la hago como automática, como un medio máquina, ¿no? Pero no estás presente ahí. Estoy presente, pero como en No, una vigilia, me- no, estoy prestando atención, lógico, si no te quemas o te cortas o esas cosas, pero no necesito focalizar el 100% de mi atención en esa faena, en algunas, no digo en todas. ¿Podrá ser? ¿O es una... no, es que, a ver, establecemos automatismos. Esto lo ha estado Claro. diciendo muy claro. Establecemos automatismos. Una cosa que la has hecho 50.000 veces, como estás hablando, por ejemplo, has puesto, por ejemplo, el cocinar y hay otras muchísimas cosas. Entonces se Sí, establecen automatismos. Y uno claro. piensa que, claro, como lo ha hecho bien y no se ha equivocado, que estaba ahí atento, pero ha saltado de una cosa a la otra en tiempos tan rápidos que uno no es consciente de que se ha ido y ha vuelto y se ha ido y ha vuelto y se ha ido y ha vuelto. Y de esto está advirtiendo Taimni. Y Sí, mientras la pero mente sea saltarina, no, eso no no es es, concentración. no es mi caso, porque yo Bueno, yo soy no sé consciente. tu caso, eso es una Bueno, cosa hablaba de interna mí, tuya. yo no sé. No sé. Porque, Centrémonos en lo que ha estado explicando Taine. vale, Claro. Porque luego cada uno pues puede tener una idea o una percepción de cómo lo está haciendo él o ella, que puede ser real o no es real. Eso cada uno lo ha de descubrir en sí mismo. ¿Eh? vale, La sí. concentración La es concentración es importante para cualquier faena, sí, eso es cual, verdad. para poder luego meditar y sobre todo porque si uno ha de hacer un proceso purificador de la mente, tiene que tener ese aprendizaje, debe hacerlo. Si no, la mente es saltarina por naturaleza, saltarina, se va y se No, viene, se va y se viene, se va y se viene. No nos pide permiso, está habituada a hacer eso. Y entonces que no, ahí hay que reeducarla. claro, no, no es esa la pregunta, pero no importa, ya la tengo claro por lo que has dicho. Lo que he Y dicho cuando también hablamos es de, muy claro. es muy claro, sí, sí, tienes razón. Y cuando hablamos de samadhi, es el estado de la mente superior antes de llegar al estado búdico, ¿no? O sea, Él tienes que pasar ha explicado progresivamente. que hay 3 grados de Sí, samadhi, en la mente superior, en buddhi y en atma. tres eso es lo grados. que, sí, lo tomé nota así, pero Pero después me vino la duda. Taimni lo explica muy bien. Si os habéis dado cuenta que lo explica muy bien y con el diagrama que hizo que está en el libro, ese diagrama está en el libro, sin los colores, pero está en el libro, lo explica Sí, muy bien. Hay personas que se ponen a meditar
y su conciencia pasa al plano astral, que es lo primero. Es el cuerpo en el que está más cerca del físico. Entonces se traslada la conciencia al plano astral. Y en el plano astral empiezan a ver cosas. Empiezan a ver colores, empiezan a ver imágenes bonitas y tal y tal. Y se creen que ya están en Samadhi. Y no. Y los expertos en estos asuntos, no es mi caso, yo soy una aprendiza como todos vosotros, pero los expertos en estos asuntos dicen que la persona no debe quedarse detenida ahí, porque eso es como ir al cine. Todas esas imágenes y colores y todo qué bonito y qué tal y qué cual, que eso es como ir al cine, que no debe quedarse ahí. Y en el siguiente tampoco. Entonces debe ir trascendiendo de plano en plano. ¿Que esto se puede hacer fácilmente? No, nadie dice que pueda ser fácilmente, solo que nos describen el proceso para que no nos engañemos a nosotros mismos, pensando que ya está, qué maravilla. Que no nos autoengañemos. Y por eso se nos describe las cosas. Tiny es muy preciso y lo explica muy bien, muy bien, muy bien. Sí, no dudaba de Tani, dudaba de mí. Bueno, familia, se nos ha hecho muy tarde porque el capítulo de hoy era larguito, pero cortarlo en cierto punto nos quedaba la cosa como muy mal. Y entonces pensé que era mejor que lo tuviésemos completo. Así que, bueno, esta semana tenemos las cartas Mahatma el sábado. Ya recibisteis el programa y en él estaba el encuentro con nuestra presidenta Ángels Torra, y los que puedan acudir, como lo hacen habitualmente, que es el primer sábado de mes, pues nos encontraremos este sábado. Y los que así no sean, pues entonces la próxima semana tenemos el martes, lo veréis en el programa que os enviaré entre mañana y pasado. Tenemos el martes un encuentro con los que trabajan en la fundación llamada Recta Acción, que van a hacer una presentación en cada una de las ramas. Y este martes toca en Bhakti. Y entonces aprovechamos que tenemos la reserva con los mismos códigos que ha tenido Ramón cuando él daba su curso. Entonces el martes tendremos a la Fundación Recta Acción y el jueves tendremos a Clarisa. Pero lo recibiréis en el programa. Pondré ambas cosas en el programa para que tengáis los datos que necesitáis. ¿De acuerdo? De acuerdo, pues muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Clarisa. Y ya sabéis que gracias. todos sois bienvenidos siempre. Buenas noches. Gracias, querida Clarisa, gracias a todos. Excelente, gracias. Gracias, Clarisa, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Clarisa. Adiós. Hola, Ricardo. Que vaya Ricardo, muy chao. bien. Ricardo. Clarisa, adiós a todos. Adiós, hasta pronto. Ya cierro. Gracias.